Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la fe. Fe es creer en lo que Dios ha determinado para la vida humana, cómo enfrentarnos a los problemas y a los que están detrás de todos los problemas, como son los espíritus territoriales, espíritus inmundos que el enemigo tiene aquí en la tierra solamente por la fe. Y la fe solamente viene a través de Jesucristo si creemos en Él. Así que fe es creer en Jesucristo. El que crea en Jesucristo será justificado, será apartado para caminar de una manera totalmente diferente. Así que hoy hablaremos de la fe que vino por medio de Jesucristo y que se dio a conocer cuando Dios llamó a un hombre terrenal, a un hombre que le creyó a Dios. La Biblia habla de este personaje muy importante para toda la humanidad. Su nombre fue Abraham. Hablaremos de Abraham porque Abraham es considerado el padre de la fe. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, la fe quiere decir que significa apoyo, confiar, significa creer en Dios, tener la esperanza en Él. Así que por eso la fe es la que mueve montañas, la fe es la que tenemos que tomar y agarrarnos de ella, ¿no? Cuando hay tiempos adversos o tiempos de turbulencias, la fe es lo que nos saca adelante. Estamos en un tiempo de muchos problemas debido a todo lo que está profetizado en el regreso de Jesucristo. Jesucristo habló de guerras, habló de enfermedades, pestes, plagas, habló de circunstancias adversas que vendrían por todo lo que está sucediendo en el mundo entero por la maldad. El hombre cada día se hace más malo en la tierra y debido a tanta maldad, la violencia, conocemos todo ello en la tierra. Así que necesitamos saber cómo caminar en paz, cómo caminar en bendiciones desde el cielo, cómo caminar a pesar que hayan tantos problemas y cómo resolver los problemas, porque todo problema hay que resolverlo. No hay que evadir el problema, hay que enfrentar el problema. A esto vino Jesucristo precisamente para alumbrar el camino. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Toda persona en la tierra que no está en Cristo está en tinieblas y no puede ver la solución al problema. Así que en Jesucristo está la respuesta de Dios a los problemas humanos. Y en Jesucristo, cuando creemos en Él, es cuando el don de la fe viene al ser humano. Así que la fe es solamente por creer. Cuando nos arrepentimos de ser incrédulos, cuando nos arrepentimos de estar apartados de Dios, y estamos dispuestos a reconciliarnos con Dios creyendo en Jesucristo, creyendo en la obra de Cristo en la cruz, que Cristo murió por nosotros y resucitó para nuestra salvación. Cuando creemos en su resurrección, somos justificados de nuestros pecados. Esto es para cualquier persona en la tierra, hombre o mujer. Así que Cristo no vino a crear una religión en la tierra. Él vino para dar la solución al problema. Ahora bien, la vida es corta en la tierra. Si una persona acepta a Jesucristo como Salvador, tendrá que vivir en la tierra durante el tiempo que Dios ha determinado. La Biblia dice en el Salmo 90 que la vida promedio son 70, 75 años, hasta los 80 años. Pero muchas personas ya no están llegando ni a la mitad de los 70 años. Estamos viendo muchas muertes en los jóvenes, muchas muertes en las familias. ¿Cuántas personas están muriendo
antes de tiempo. Así que no solamente hay problemas en la vida, sino que también hay una amenaza de muerte prematura. Satanás, el enemigo, está atacando a la familia y solamente le podemos enfrentar si tenemos fe. Por eso la Biblia nos exhorta a escudriñar las Escrituras. Nos exhorta a ir a una iglesia donde se enseñen de las Escrituras, porque es a través de la enseñanza de la Biblia que vamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, y a través de los diversos problemas que vamos enfrentando, vamos madurando en fe, vamos haciendo crecer nuestra fe, y el Señor nos ayuda en la solución de todo problema. Por eso la Biblia es un libro de enseñanzas, y Dios desde hoy estamos en el año 2024, hace 4,000 años aproximadamente, Dios llamó a un hombre en la tierra llamado Abraham. Pero este hombre tenía ya más de 70 años de edad, y Dios le prometió tener un hijo en su ancianidad. Su esposa 10 años menor que él. Cuando Dios llamó a Abraham, ya Sara tendría como 60 años de edad, y le prometió Dios un hijo. Ellos nunca habían tenido hijo porque Sara era estéril, nunca había tenido un hijo. Por lo tanto, Dios llamó a Abraham, y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios, y por haberle creído que iba a tener un hijo, el hijo que Dios le prometía, por ese hecho fue justificado de sus pecados. Por eso el que cree en Dios, el que cree en su palabra, será justificado de toda maldad que haga en la tierra. Abraham fue justificado. Dice la Biblia, Abraham creyó, y por haber creído, por su fe, fue justificado. ¿Cuándo vino el hijo de la promesa? Abraham tuvo que esperar cerca de 25 años. Es una espera larga. 25 años caminando en fe, aguardando la promesa. ¿Cuándo fue que se cumplió la promesa? Cuando ya Abraham tenía 100 años de edad. A los 99 años, Abraham engendró a su hijo Isaac, un anciano, y su esposa tenía entonces, cuando dio a luz, 90 años de edad. Entonces aquí está la historia que todos debemos conocer, porque Abraham es considerado el padre de la fe, pero Abraham nunca se debilitó en su fe viendo su cuerpo de un anciano. Hoy estamos viendo a muchos ancianos, estamos viendo cómo los adultos mayores están siendo afectados por diversas enfermedades. El sistema inmunológico se va debilitando con la edad. Así que una persona de la tercera edad está siendo afectada por muchos virus y muchas cosas que están sucediendo alrededor de su vida. Por lo tanto, es cuando más deberíamos fortalecernos en fe. El ejemplo, Abraham. Abraham, dice la Biblia, a pesar de ser un anciano, a pesar de estar viendo su cuerpo envejecer, a pesar de ver también las circunstancias que rodeaban a su cuerpo con las enfermedades y todo lo que tenía que ver con el medio ambiente, no se debilitó en su fe. Así que tenemos aquí el ejemplo que está escrito en la Biblia, en Romanos capítulo 4, versículos del 19 al 22, donde habla de Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe. Así que todo cristiano debe conocer de dónde empezó la fe aquí en la tierra. Cuando Dios llamó a un ser humano de carne y hueso,
llamado Abraham. Nació en pecado, como hemos nacido todos los seres humanos. Nacimos en el pecado de Adán, pero por el hecho de haberle creído a Dios, fue justificado de sus pecados. Así que es bueno creerle a Dios. Y por eso se predica el Evangelio en cada ciudad y en cada nación, para que las personas sean justificadas de sus pecados. De lo contrario, hay un enemigo que toma derecho por el pecado del hombre. Se llama Satanás, el diablo. Por eso Satanás está afectando a muchas familias debido al pecado que se comete en el hogar. Toda persona en pecado está bajo dominio del enemigo. Primera de Juan 3:8 dice la Biblia, el que peca le pertenece al diablo. Por eso tenemos que creer en Dios, y Dios envía a la iglesia a predicar de Jesucristo. Es lo que estamos haciendo en La Voz de la Alianza, hablando de Jesucristo, el único que puede ayudar al ser humano, al niño, al adolescente, al joven, al adulto mayor, hombre o mujer, al esposo, a la esposa, al hijo, toda persona. Jesucristo es la ayuda de Dios. Por eso dice la Biblia que todos los que hoy hemos creído en Jesucristo somos herederos de las bendiciones que Dios estableció desde Abraham. Así que la bendición comienza desde Abraham, y Jesucristo vino para sellar esa bendición en la cruz del Calvario. Por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versículos 19 al 22, de Abraham, viendo su propio cuerpo, pero no se debilitó al ver que era un anciano. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. También su fe le fue contada por justicia. Hablar de justicia es hablar de Jesucristo. Cristo vino a hacer justicia a la humanidad. Hablar de justicia es hablar de salvación, la salvación del pecado. Hablar de justicia es entrar a la vida eterna, que solamente en Cristo se puede tener. Así que todo esto comenzó cuando un hombre terrenal le creyó a Dios y no miró las circunstancias de su propia vida personal, matrimonial, sino que él estuvo confiando en la promesa. La promesa, tener un hijo, y Dios se lo concedió a los 100 años de edad. Pero dice la Biblia que toda fe que tenemos debe ser probada. La Biblia dice en Santiago capítulo 2 versículos 20 al 24 que si ya tenemos fe, como en el caso de Abraham, ahora vendría la prueba. Todo cristiano debe tener fe porque en Cristo hay fe. Por lo tanto, la prueba es algo normal de la vida cristiana. Y la Biblia enseña que la prueba es por medio del tentador. El tentador que tentó a Eva es el mismo tentador que viene para probar si tenemos fe. Así que Abraham fue considerado el padre de la fe y se mantuvo en fe, pero fue probado. Y aquí en Santiago, capítulo 2, versículos 20 al 24, la Biblia habla que la fe debe ser probada porque la fe sin ser probada no tiene efecto alguno. Tenemos que poner la fe
por obra. La fe es acción. Bueno, quiero leer primero Romanos 4, ahí nos habla de nosotros. Sí. Dice Romanos 4, 23 al 25, dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso todo cristiano ha creído en la resurrección de Cristo y ha sido justificado de sus pecados. Hemos hablado tanto del pecado de la idolatría, del pecado de la fornicación, del pecado del adulterio. Hemos hablado tanto que Jesucristo no vino a condenar al pecador, sino a salvar al pecador. Así que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, en la obra de la cruz, y cree en su resurrección, sus pecados pasados son borrados. Todo es justificado solamente con creer en la resurrección de Cristo Jesús. Por eso dice aquí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la salvación es muy fácil. Solamente tenemos que creer como creyó Abraham. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Vino Jesucristo para alumbrarnos, la luz de Jesucristo, porque Jesucristo venció a Satanás. Cuando Abraham todavía el diablo no había sido vencido, pero cuando vino Jesucristo, a esto vino Jesucristo, a vencer al causante de todos los males de la humanidad, a Satanás el diablo. Así que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Por eso toda persona debe creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de lo que hizo en la cruz. En la cruz Cristo derrotó al diablo, pero resucitó al tercer día para que ahora toda persona, cuando crea en la resurrección de Cristo, pase a la salvación de vida eterna. Y por lo tanto, si camina en esa vida eterna en Cristo, cuando llega a morir físicamente, se va al cielo, entra al cielo directamente. Pero una persona que no crea en Jesucristo, cuando llega a morir, como no creyó en la vida eterna, no tiene vida eterna, tendrá la condenación eterna. Por eso el hombre decide mientras tiene vida física en la tierra. Y la iglesia predica y enseña, aquí estamos enseñando cómo entrar al cielo, cómo vivir todavía en la tierra a pesar que el diablo sigue en la tierra, porque el diablo fue derrotado, pero sigue activo en el planeta Tierra, y por eso Dios nos manda a tener la fe, una fe en acción, la fe que tiene que ser probada para mantenernos en un crecimiento de fe, para madurar al carácter de Cristo, ser como Cristo, para poder ayudar a las personas que vienen abajo. Muchos vienen con miedo, con temor. La fe es todo lo contrario al miedo, al temor. ¿Cuántas personas no saben lo que está ocurriendo en los tiempos actuales? Y muchas personas están buscando respuestas en las cosas esotéricas, en las cosas del ocultismo. Están creyendo en ideologías que hablan cosas que tienen que ver con las prácticas de religiones orientales. Algunos están creyendo y han establecido conceptos e ideas, por ejemplo, de lo que sucede más allá del planeta Tierra. Hablan de extraterrestres, hablan de personas que vienen de otros lugares a ayudarnos al planeta Tierra, porque aquí en la Tierra no nos podemos ayudar nosotros. Todo ello es el engaño y la mentira de Satanás.
Por eso tenemos que desenmascarar las artimañas del enemigo y para ello fe. Sin fe no vamos a poder enfrentarnos al enemigo. El diablo es astuto y engañador, solamente por medio de la fe, y la fe es un don que viene de Dios en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo murió en la cruz, derrotó al diablo, y es allí cuando la Biblia dice que nosotros, que hemos creído en Jesucristo, pasamos a ser herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Vayamos a Gálatas. ¿Íbamos a Santiago o no? Vamos primero a Gálatas y después vamos a Santiago, sí, porque todo está relacionado. Dice Gálatas, en Gálatas capítulo 3, habla de la salvación por fe. Se predica el Evangelio en cada ciudad, en cada país, a través de los medios de comunicación, para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de ser incrédulos y reconocer solamente a Cristo como el Salvador y hacerle el Señor. Y dice la Biblia aquí en Gálatas capítulo 3, por ejemplo, vayamos a versículos 27, 28 y 29 de Gálatas 3, habla de la salvación del pecador. 26 dice, 25, ¿no? Sí. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos Ayo sois... es la ley de Moisés. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, entramos a la ley del Espíritu, a la ley del Espíritu de resurrección, al régimen del Espíritu Santo. Por eso entramos a la gracia de Dios. Así que entramos a un nuevo estilo de vida. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí está en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, si ya hemos creído y aceptado a Jesucristo, somos cristianos. Y como cristianos, entonces somos linaje de Abraham. Somos herederos según la promesa que Dios le dio a Abraham. Y la promesa tiene que ver con la bendición en todo este planeta Tierra. Por eso cuando Cristo resucitó, dio la gran comisión a los primeros cristianos, que eran 120 judíos que vieron a Jesucristo, y la comisión fue: vayan por todo el mundo. Es la promesa que Dios le dio a Abraham, la tierra. Ahora esa promesa viene a la iglesia cristiana. Por eso la iglesia cristiana está repartida en todo el mundo. Unos en una ciudad, otros en otra ciudad, en una nación, en otra nación. Estamos repartidos en todo el mundo, porque es la promesa que Dios dio. Y Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que la bendición es fundamental para que haya bendición. Pero si una persona, en lugar de bendecir, maldice al que está llevando la bendición del Evangelio, Dios se encargará de esa persona. Cristo no vino a condenar, ya el hombre está condenado. Cristo vino a salvar. Pero si alguien quiere condenar o maldecir la bendición de Dios, Dios se encarga entonces de esa persona. Así que hay grandes promesas que Dios estableció desde Abraham. Abraham tuvo las bendiciones espirituales, bendiciones de salud, bendiciones financieras. Fue el hombre más rico de su comarca. Eso está escrito en la palabra de Dios. Así que todas las bendiciones están desde Abraham.
Cuando leemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, la tercera carta de Juan, tercera de Juan 2, dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, como prospera tu alma. Hay prosperidad espiritual, prosperidad en cuanto a lo material, y hay salud en el cuerpo. Todo esto tiene que ver con las promesas que Dios estableció desde Abraham. Por eso dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y en el capítulo 3 de allí de Gálatas vamos a leer versículos 6 y 7 y 8, donde habla de nosotros los gentiles. Nosotros los mexicanos somos gentiles. Bueno, pues como gentiles estamos incluidos en la bendición de Dios desde Abraham. No solamente los judíos, sino también las naciones gentiles. Allí está México, allí está Guatemala, allí está El Salvador, Brasil, etcétera. Todas las naciones están aquí desde Abraham. Lo único que hizo Abraham fue creer. Por eso si hoy un gentil cree o un judío cree, pasa a la bendición de Dios. Ya no hay judío, ya no hay griego, es lo que dice aquí. Todos pasamos a ser uno en Cristo Jesús. Y el amor se derrama por el Espíritu Santo para que nos amemos unos a otros. Así que todo esto viene desde Abraham. Vamos a leer Gálatas 3 del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que toda persona que ha creído en Jesucristo pasa a heredar las bendiciones que Dios estableció desde Abraham. Y desde Abraham Dios había determinado al futuro bendecir a todas las naciones del planeta Tierra, comenzando con Israel. Por eso Jesucristo fue judío. Dios mandó a su Hijo del cielo a la tierra para nacer en la nación de Israel. Nació Jesús en Belén, se crió en Nazaret, estableció su ministerio terrenal de milagros para hacer toda la obra de sanidades y milagros en Capernaum y murió en Jerusalén. Todo esto es Israel. Así que Jesucristo un día va a regresar. ¿A dónde regresará? A la ciudad de Jerusalén. Nuevamente regresará allí. ¿Dónde nació la iglesia cristiana? La iglesia cristiana nació en Jerusalén. Cuando Cristo resucitó de los muertos, dio la gran comisión de predicar el evangelio. Podemos leer Hechos 1:8. Hechos 1:8, allí Jesucristo está hablando de predicar el evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia nace en Jerusalén y desde Jerusalén se extiende la predicación del evangelio. Y estamos predicando al Cristo resucitado, un judío que resucitó de los muertos y murió por la salvación de todos nosotros los gentiles, también de los judíos. Así que cuando llegamos a Cristo, nos arrepentimos de tanto enojo, odio, o sobre todo odio a los judíos, porque si odiamos a los judíos, odiamos a Cristo, y Cristo es Dios en la tierra. Así que debemos considerar todo ello. Debemos escudriñar la Biblia, porque la Biblia es lámpara que alumbra nuestro camino aquí en la tierra. Vamos a leer lo que dice allí en las Escrituras. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue la gran comisión dada por Jesucristo de predicar el Evangelio partiendo desde Jerusalén. En el Evangelio de Lucas tenemos también otro pasaje que habla de esta gran comisión en Lucas capítulo 24, cuando Jesucristo resucita de los muertos y les abre el entendimiento a los discípulos para que entendieran la obra de Cristo en la cruz, y allí les dio la comisión de predicar arrepentimiento. Toda persona, sea judía o sea gentil, tiene que arrepentirse de sus pecados, porque tanto los judíos como los gentiles hemos nacido en la sangre de Adán. El único judío que no nació en esa sangre fue Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El Espíritu Santo puso la sangre que venía desde el cielo, sangre de santidad. Por eso el único que puede salvar al pecador es Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de la sangre de Adán, porque en la sangre de Adán morimos por el pecado, pero en la sangre de Cristo somos limpiados de todo pecado y entramos a la eternidad de Dios. Y si creemos en la sangre, si creemos en Jesucristo, somos justificados de nuestros pecados. Hemos dicho, borrón y cuenta nueva es cuando comenzamos una vida nueva. Si un pecador acepta a Jesucristo a los 40 años, a partir de los 40 años empezará una nueva vida. La vida empieza cuando Cristo llega al corazón de un ser humano. Por eso tenemos que ir a la Biblia para entender acerca de lo que es la fe que viene en Cristo Jesús. Lucas capítulo 24, vamos a leer versículos del 45 al 48. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta es la gran comisión dada por Jesucristo a la iglesia, de predicar el Evangelio, predicar arrepentimiento para que haya perdón. El pecador tiene que arrepentirse, pero alguien tiene que decirle, tienes que arrepentirte. En el arrepentimiento recibirás el perdón de Dios. Y cuando Dios nos perdona, entonces empezamos una vida diferente, la vida de la fe. La fe es toda una vida, es toda una experiencia, y vamos experimentando día con día las cosas maravillosas de Dios. Por eso la fe tiene que ser probada. Ahora sí vayamos a Santiago. La primera persona que creyó a Dios fue Abraham, y Abraham es el padre de la fe. Pero dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. La fe tiene que ser activa. Santiago capítulo 2, versículos del 20 al 24. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice,
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si queremos ser amigos de Dios aquí en la tierra, en esta generación del siglo XXI, tenemos que ser como Abraham. Abraham le creyó a Dios. Abraham fue un hombre de fe. Fe tiene que ver con la confianza que ponemos siempre en el Señor Jesucristo para la solución de cualquier problema en la tierra. La fe tiene que ser probada. Estamos viendo imágenes cuando Dios probó la fe de Abraham. Abraham tardó 25 años para tener su hijo. Y cuando ya el hijo de la promesa había llegado, entonces Dios probó la fe de Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Así que Abraham oyó, creyó y actuó. La fe es acción. Pero cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios le habló, detente, Abraham. Dios estaba probando solamente a Abraham, porque Dios solamente acepta el sacrificio de animales. El único sacrificio humano que Dios iba a aceptar era el de su propio Hijo, Jesucristo. Pero Abraham estaba siendo probado. Y aquí tenemos un símbolo de el sacrificio de Cristo. Sí, Abraham tuvo, se cree, unas 10 pruebas en toda su vida, ¿no? Que está registrado en la palabra de Dios, y ciertamente la prueba más difícil fue la de sacrificar a su propio hijo. Y ciertamente es un paralelismo con lo que iba a hacer después el Señor Jesucristo. Entonces, Abraham prácticamente creyó por adelantado que Jesús iba a venir y que iba a morir, pero que también iba a resucitar de entre los muertos. Eso lo dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, ahí nos dice, ¿no?, que Abraham creyó. Y parte de su fe, dice ahí en Hebreos 11, es de que él creyó de que Dios no iba a matar a su propio hijo, porque vendría Jesucristo a morir por nosotros. En pocas palabras, Dios le dijo a Abraham que iba a tener una promesa, y la promesa era Isaac. Entonces, lo que Abraham hizo fue obedecer la voz de Dios, ciertamente, llevar a su hijo al monte Moria para ser sacrificado, pero Abraham prácticamente creyó en Dios, diciendo lo siguiente, o tal vez dentro de su interior, diciendo, si Dios me lo mata, Él me lo resucita, porque Él es la promesa mía que Dios me ha dado. Y por eso Abraham no rehuyó, sino al contrario, fue al monte Moria. Y en el caso de Isaac vemos, era un joven que tenía 33 años de edad, y que pudo haber también hecho fuerza, pero no tuvo ninguna resistencia. Pudo escapar. Y eso fue exactamente lo que hizo después el Señor Jesucristo, que Él es el verdadero Hijo de Dios y el que reemplazó tanto a Isaac y nos reemplazó a todos nosotros. Así que hay mucho paralelismo entre la historia de cuando Abraham sacrificó o iba a sacrificar a Isaac, pero aquí vemos Dios muestra su amor. Él no iba a permitir un sacrificio humano, sino iba a ser la de su propio Hijo con su sangre, para que entonces todos fuésemos justificados y pasásemos todos de la muerte eterna a la condenación eterna. Y hoy en día, pues es la base de nuestra fe, es la resurrección de Jesucristo. Pasásemos a la vida eterna. Así es, como lo dice 1 Corintios 15, allí nos dice que la base de nuestra fe son dos cosas prácticamente, es creer en la resurrección de Jesucristo y creer también en su venida, en el arrebatamiento de la iglesia. Todo está en 1 Corintios 15, que así como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar para vida eterna. La Biblia es el manual de enseñanza para toda persona aquí en la tierra. El que lee la Biblia se fortalecerá en fe, crecerá en fe y tendrá la sabiduría de Dios.
Mientras estemos en la tierra tenemos un enemigo común. El común denominador se llama la serpiente antigua. El diablo odia al ser humano porque nosotros los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Y los que ya hemos creído en Jesucristo somos los únicos que podemos reprender a Satanás y su obra. Por eso, si alguien todavía no está en Cristo, es necesario arrepentirse de estar apartados de Dios y acercarse a Dios por medio de Jesucristo. El que cree en Jesucristo entrará a la salvación y tendrá la autoridad en fe para reprender, porque necesitamos tener fe para reprender al diablo y todas sus obras. Sí, las personas que no tienen fe tendrán miedo y muchas personas huyen de los demonios, huyen del diablo. Por ejemplo, la carta de Santiago 4:7 dice la Biblia: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. La Biblia dice, Santiago 4:7, que es el diablo el que huye, no es el ser humano, es el diablo el que huye. Cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, ahora tenemos autoridad contra toda fuerza del enemigo. En Lucas 10:19, Jesucristo está hablando de esta autoridad. Jesucristo mandó a predicar el evangelio a varias ciudades cuando Él estuvo en la tierra, y dice la Biblia que 70 predicadores fueron a predicar y encontraron en la predicación del evangelio que ellos mismos tenían autoridad sobre los demonios, porque los demonios se sujetaban, se sometían a la autoridad de estos predicadores y estaban sorprendidos. Entonces Jesucristo dijo esta palabra de Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es la autoridad que Jesucristo da a toda persona que ha creído en Él. Jesucristo es autoridad. El único que ha vencido al diablo en la cruz del Calvario es Jesucristo. Esto no es tener religión cristiana, sino tener una relación con la vida resucitada de Jesucristo y caminar en fe, y la fe es acción. La fe sin obras es muerta. Tengo que aplicar la fe. Cuando alguien está ejerciendo esa autoridad para reprender espíritus territoriales, está agradando a Dios, está cumpliendo la comisión dada por el Señor. Así que necesitamos por eso tener esa fe. La Biblia dice en la carta a Pedro, eso está registrado, que en los últimos tiempos tenemos que buscar más de Dios. Estamos en un siglo XXI donde muchas personas cada día se van materializando más, van endureciendo su corazón y muchos están muy apartados de Dios, endureciendo totalmente su corazón por la tecnología de los tiempos que nos toca vivir. Y muchos dependen de la tecnología. Muchos creen que la tecnología es lo que les va a ayudar. No, el que nos ayuda es Dios. La tecnología no es más que un recurso de apoyo. Es un recurso que el hombre tiene para agilizar, para que las cosas sean más rápidas aquí en la tierra. Así que nosotros caminamos con el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien nos ayuda. En Primera de Pedro, la Biblia habla aquí en el capítulo 4, versículo 7, de la importancia de la oración para estar en el amor de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Orar es comunicarnos de la tierra al cielo. Jesucristo es el camino al cielo. A través del Espíritu Santo oramos en el nombre de Jesús. Así que
hay comunicación de la tierra al cielo. ¿Por qué tenemos que comunicarnos de la tierra al cielo? Porque hay un enemigo en la tierra, Satanás el diablo. Leamos allí mismo 1 de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí la Biblia habla del enemigo del hombre, Satanás el diablo. Nuestros enemigos no son personas. Nosotros no debemos enemistarnos con las personas, sino todo lo contrario, reconciliarnos si hay desaveniencia entre personas. Para esto vino Jesucristo, para reconciliarnos en la cruz del Calvario, para que ya no haya odio, para que no haya envidia, ni celos, ni nada que afecte al hombre, sino solamente el amor. En Cristo está todo el amor. Así que cuando estamos en Jesucristo, podemos nosotros caminar en la bendición que Dios determina para nuestras vidas. Dice la Biblia, sed sobrios y velad. Debemos estar velando en oración, porque hay un enemigo y le vamos a resistir solamente en la fe. Y la Biblia habla de toda una armadura. La armadura de Dios está en Efesios capítulo 6, donde habla de esta armadura, la armadura que vino a dar Jesucristo. Cristo representa la armadura, y cuando un cristiano camina en esta armadura, podrá resistir toda obra del enemigo. Así que veamos lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí la Biblia dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El diablo es un mentiroso, su obra es siempre destructiva, engañando a través de la mentira. Hoy está usando todos los medios de comunicación, las redes sociales, para engañar, para mentir. Tenemos que resistir al mentiroso. Por eso dice la Biblia, solamente con el escudo de la fe. La fe nos sirve para estar resistiendo al enemigo. Y dice la Biblia que debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos los días debemos estar con esta armadura, orando siempre. Dice aquí, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que en la medida que vamos avanzando en el tiempo, tenemos que orar más y pedirle a Dios que nos ayude a caminar en fe, porque solamente en fe podemos nosotros agradarle a Dios. Tenemos que fortalecernos cada día en la fe que viene de lo alto. La Biblia dice que por eso tenemos que abrir nuestros corazones creyendo en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Si alguien que nos está viendo
está apartado de Dios, amigo, amiga, yo te invito a que en este momento te acerques a Dios. Dios te ama, Dios es tu creador. Dios creó desde Adán y Eva al ser humano. Este planeta Tierra fue creado para ser habitado. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero debido al pecado que cometió Adán y Eva, vino el pecado de la maldición de la tierra. Todo está bajo maldición. A esto vino Jesucristo, a cambiar la maldición en bendición. Y cuando entramos a Jesucristo, las promesas de bendición desde Abraham vienen a nosotros. ¿Quieres recibir a Jesucristo? ¿Quieres entrar a esta bendición? Repite después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de ser incrédulo, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de estar en mi propia sabiduría, me arrepiento de todo pecado y estoy clamando en este momento para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Renuncio a Satanás y a toda su obra, y a partir de este momento te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador, y en este momento te hago el Señor de mi vida. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso mi Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración conforme a las Escrituras, has pasado de muerte a vida. Eres un hijo de Dios, ya tienes la fe de victoria, la fe que ha vencido este mundo. Ahora tienes que seguir escudriñando de la Biblia. Es necesario ir a una iglesia donde se enseñen de las Escrituras y un pastor que te vaya guiando. De esta manera vamos caminando en la enseñanza de la Biblia y siendo probados cada momento en esta vida. Bienvenido a la familia de Dios. Dios es bueno con todos nosotros, solamente tenemos que creer en Jesucristo. El pecado más grande es rechazar a Jesucristo. Predicamos a Jesucristo para que toda persona tenga la oportunidad de ser salva. Agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza. Mañana en el programa online pueden sintonizarnos a las 12 del día. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.